Hola a todos y bienvenidos una vez más a Kites Learning Space, el espacio de aprendizaje de Kites Consulting. Este es un espacio que se ha diseñado para que podamos abordar diversas disciplinas vinculadas a los datos, ya sea su análisis, su transformación o su consumo. Seguimos desarrollando nuestra serie Power BI DAX y hoy aprenderemos a calcular tiempos promedios, así que quédense conmigo y sigamos aprendiendo todos juntos. Bien, para poder empezar a calcular los tiempos promedios vamos a ver un poco y conocer la estructura de nuestros datos. Entonces, nosotros sabemos que cuando trabajamos con Power BI o trabajamos con DAX, nosotros necesitamos conocer cómo están estructurados nuestros datos, cómo es nuestro modelo para de acuerdo a ello poder utilizar las funciones. Entonces, para este caso en específico, nosotros tenemos en nuestro modelo una tabla principal de atención que está disgregado por local, por servicio, por asesor, por cliente y bueno, también podemos analizarlo a nivel de tiempo. Pero en esta tablita de atención nosotros tenemos por cada registro, por cada ticket de atención, conocemos en qué fecha y hora inicia la atención y en qué fecha y hora finaliza la atención. Entonces tenemos ese registro a nivel de columnas. Si yo voy acá a mi sección de data, vamos a ver aquí, que si selecciono un ticket en específico, como por ejemplo este de acá, vamos a ver que este ticket inicia su atención en este momento y finaliza su atención en este momento, ¿ok? Entonces, cuando nosotros lo trabajamos de esta manera, es más sencillo poder conocer o poder sacar los tiempos promedios porque podemos crear una columna adicional que se encargue de fila por fila iterar y sacarnos la duración, pero hay situaciones en las que nosotros tenemos aquí la fecha en la que inicia la atención y como un registro más, una fila abajo, tenemos un status 2, por ejemplo, en donde recién vemos la finalización. Entonces, ese es otro caso particular en donde la estructura es diferente y vamos a ver también cómo trabajamos con ese tipo de estructura en un próximo video, pero vamos a primero conocer en esta estructura. Entonces, nosotros tenemos aquí una fecha de inicio, tenemos una fecha final y nos bastaría con crear, por ejemplo, una columna calculada y lo vamos a hacer solo con este registro y va a salir para todos, en donde podamos calcular la duración. Y esta duración vendría a ser la diferencia entre la fecha en la que inicia la atención y la fecha en la que finaliza. Y sabemos que si queremos hacer una diferencia de fechas o de horas, podemos utilizar nuestra función que se llama DayDiff. Okay. DayDiff lo que va a hacer es calcular cuál es el intervalo de tiempo que existe entre una fecha y otra, de acuerdo al intervalo que definamos como día, hora, minuto, meses, ¿no? Entonces yo voy a colocar aquí que quiero que evalúe a la fecha de inicio de la atención y la fecha final de la atención. Y lo voy a querer ver en esta demo por horas. Entonces con esto nosotros vamos a obtener línea por línea las horas que se ha tomado en atender a un ticket o a un cliente en específico, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ver aquí que se ha tomado alrededor de 3 horas para poder atender, ¿no? Entonces incluso podríamos colocarlo acá en vez de horas a minutos para ver en minutos cuánto representa esa atención y vemos que son 139 minutos aproximadamente, ¿no? Entonces lo vamos a dejar por el momento como horas. Está como horas. Listo. Y lo estamos dejando como entero. ¿Ok? Entonces vamos a disgregar por acá para ver que a nivel de cada registro tenemos la duración. Y si nosotros quisiéramos saber entonces la duración promedio, por ejemplo, cuál es la duración promedio por cada tipo de servicio, lo que haríamos pues sería arrastrar a nuestra columnita y ya sabemos que por default se sumariza y lo que vamos a decir es que queremos ver el promedio, es decir, el average, ¿no es cierto? O lo otro es que podríamos ir acá a nuestra tablita, crear una nueva medida y como nueva medida colocar aquí, por ejemplo, vamos a colocar promedio y sacar el average, ¿no es cierto?, de la columna que nosotros ya tenemos que se llama duración. Entonces con esto arrastramos este promedio y vamos a obtener el mismo resultado.
¿ok? Pero la idea es que nosotros no tengamos que crear una columna adicional aquí, ¿no es cierto? Porque nosotros podemos obtener ese mismo resultado utilizando una de las funciones de iteración que nos va a permitir iterar fila por fila en nuestra tabla de atención sin necesidad de que nosotros construyamos una columna específicamente que nos dé el resultado fila por fila cerca de las horas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a ir aquí a atención, vamos a crear una nueva medida y esa función es una función de iteración conocida que se llama el average x. ¿Okay? Entonces vamos a colocar aquí average x, ya está. Y average x lo que va a hacer es traernos el promedio, ¿okay? El promedio del resultado de una expresión sobre una tabla. ¿Okay? Entonces, a ver, vamos por parte. Average x me pide tabla, la tabla en donde va a realizar una iteración de expresión. Entonces la tabla vendría a ser atención. ¿Y cuál es la expresión que va a realizar en esta tabla? Lo que yo quiero que haga es que línea por línea empiece a calcular primero la cantidad de horas que existe entre que se atiende y se finaliza la atención. Es decir, aquí es donde yo voy a ingresar el DayDiff y le voy a decir que me haga ese cálculo del intervalo de tiempo entre el inicio y el fin de la atención, ¿no? Y lo mismo vamos a dejarlo en horas, ya está, y vamos a cerrar. Entonces, lo que va a hacer Average X es primero en esta tabla empezar a iterar fila por fila, como si estuviera construyendo esa columna que nosotros hemos creado de duración, y va a empezar a sacar las horas. Una vez que ya tiene todas las horas, lo que va a hacer es agarrar a esa columna y sacarle el average de acuerdo al filtro que nosotros utilicemos. En este caso, lo estamos haciendo por servicio. Entonces, lo que va a hacer es agarrar por servicio, aquí está, ¿no es cierto? Va a agarrar por servicios y empezar a sacar el promedio de atención, en este caso de horas de atención, por cada tipo de servicio. ¿Okay? Entonces, de esta manera nosotros ya no tenemos que construir una columna física que nos permita obtener cuál es el promedio de duración. Y vamos a ver que si nosotros seleccionamos un local en específico, podemos enfocar el análisis, es decir, en Buenaventura, cuál es el promedio de atención para los distintos servicios que se encuentran en ese local en específico, ¿no? Y podemos empezar a tener este tipo de análisis e incluso poder analizarlo a nivel de asesor, puesto que nuestro modelo está trabajado para poder verlo por cliente, por asesor, por local, por servicio, ¿no es cierto? De esa manera. Listo. Ya saben que si quieren estar atentos o que se les notifique cada vez que subimos un nuevo video, tienen que activar la campanita para que bueno, estén alertados en todo momento. Ya nos estamos viendo la próxima semana en otro episodio más de Jueves de Rex. Hasta la próxima.